Este tiempo que estamos viviendo, pues también es un tiempo de pruebas para los cristianos. Y tal vez no necesariamente, aunque sería una, ¿verdad? Pero no necesariamente la enfermedad por este virus. Pero el cristiano es probado o pasa por diversas pruebas. Y en este tiempo no es la excepción, hermanos. Entonces, podemos ver y pensar algunas formas en las que como cristianos estamos siendo probados. Y la pregunta sería, ¿cómo enfrentar estas pruebas? O cómo los estamos enfrentando también. Entonces vamos a estar respondiendo a esta pregunta. Pero ¿cómo somos probados? ¿O cómo estamos siendo probados en este tiempo? Bueno, una de las pruebas que el Señor nos está haciendo pasar, hermanos, es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. ¿Cómo nuestra fe se ha mantenido en estos tiempos? En este tiempo que llevamos. ¿Cuánta confianza hemos tenido hacia nuestro Señor? ¿O cuánta confianza estamos desarrollando a partir, o podríamos decir, durante este tiempo de aislamiento social, donde implica pues también que estemos fuera de los templos y fuera de las relaciones interpersonales con los hermanos y en otras áreas? Pero ¿cómo ha sido nuestra confianza? ¿Cómo es nuestra confianza al Señor? Entonces, nuestra fe está siendo probada. Y cuando hablamos de fe, bueno, pues también hablamos de confianza, ya lo refería. Pero hablamos también de fidelidad. ¿Qué tan fieles hemos sido al Señor en este tiempo? Y la fidelidad, no solamente en creer en Dios, no solamente en creer en su palabra, aunque está relacionado, pero creer en Dios, creer en la palabra de Dios, ser fiel a esto, también implica fidelidad en nuestra conducta, fidelidad en nuestra comunión con Dios, fidelidad en nuestra consagración al Señor, fidelidad en la obra del Señor, fidelidad a la iglesia. ¿Cómo hemos sido fieles al Señor siendo fieles a la iglesia local donde cada uno pertenecemos y el Señor nos ha puesto? Pero ¿cómo podemos medir la fidelidad en nuestra iglesia local? Bueno, una de ellas es seguir con las actividades, en las formas en las que lo estamos haciendo en este tiempo. Por ejemplo, tenemos el domingo la escuela dominical. Acabamos de ver el estudio que nuestro hermano Gerardo nos ha compartido. ¿Cómo hemos estado atentos a estos estudios de la escuela dominical? Hemos estado presentes a la hora cuando nuestro hermano comienza a dar su clase y permanecemos hasta el final como si estuviéramos en el salón de clases en el templo. ¿O cómo lo estamos viviendo desde nuestros hogares? ¿Nos hemos relajado? ¿Estamos comiendo mientras estamos escuchando el estudio? Espero que no, porque eso sería parte de la infidelidad a la iglesia. Y si es parte de la infidelidad a la iglesia,
Estamos siendo infieles al Señor también. Estamos atentos y cuando nuestro hermano Reinel está dirigiéndonos en los cantos y estamos siguiéndole en la música, en la melodía, ¿o qué estamos haciendo en esos momentos? Si bien, pues no es lo mismo que cuando estamos reunidos, cuando estamos juntos, pero esa es la forma en la que podemos hacerlo ahora y tenemos que aprovecharlo y tenemos que por lo menos pensar que nuestros hermanos desde sus hogares también están atentos y están cantando como también nosotros lo estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo así, pues entonces estamos fallando en nuestra fidelidad a Dios, no siendo fieles a la iglesia local en el que el Señor nos ha puesto. O como otros piensan, bueno, es más, el mensaje, el estudio, los cantos queda grabado en la página del Facebook de la iglesia. Entonces, bueno, pues me tomo un rato después y ya lo escucho y entonces pues ya aprendo y creo que estoy bien. Bueno, pues déjenme decirle que no, las cosas no funcionan así, hermanos. Eso sí lo pueden hacer. Sí pueden escuchar, sí pueden aprender. Yo no digo que no, pero estamos hablando de la fidelidad al Señor, mostrándolo a través de la fidelidad en nuestra iglesia local. Así que, pues veamos, revisemos y analicemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo nuestra relación con la iglesia local a la que pertenecemos. Allí vamos a ver si estamos siendo fieles al Señor, porque esa es una parte y puede ser una gran parte. Así que nuestra fe está siendo probada. O sea, ¿cómo respondemos ante un problema de esta naturaleza que estamos viviendo? ¿Estamos respondiendo positivamente o estamos haciéndolo en forma negativa? ¿Somos fieles al Señor en nuestra conducta, en nuestro diario vivir, en practicar la justicia, en practicar los mandamientos que el Señor nos ha dejado en su palabra o ya nos ha enseñado? Nuestra fe está siendo probada. Nuestra fidelidad está siendo probada. Nuestra obediencia está siendo probada. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor en todo esto? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos? ¿Estamos respondiendo como el Señor nos dice que respondamos? Porque muchas veces lo que se llama fe no es fe. No es fe en la palabra de Dios. No es fe en el Señor. Es fe en sus propias ideas. Es fe en su propia interpretación de la palabra de Dios. Pero no es fe en la palabra de Dios. Porque Dios también nos manda que seamos obedientes en diferentes áreas en la vida, en relación con todo lo que nos rodea en nuestro diario vivir. Así que, ¿cómo estamos respondiendo a esto? Nuestra obediencia está siendo puesta a prueba. Y yo creo, hermanos, que siendo sinceros y siendo realistas, todos en algún momento hemos fallado. O podemos estar fallando. Y la pregunta es, ¿estamos aprobando o estamos siendo desaprobados? Bueno, es para nuestra reflexión, es para nuestro análisis y es para que cada uno de nosotros le dé una respuesta, no a mí, sino al Señor.
y no se dé solamente una respuesta a sí mismo, sino al Señor, porque somos del Señor, pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño, nosotros estamos para vivir para Él, como decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Entonces, ¿cómo estamos enfrentando y cómo debemos enfrentar las pruebas? Ya dijimos que este es un tiempo de pruebas. Dios nos está probando en diferentes formas a cada uno de nosotros. Tal vez en algunas pruebas coincidimos o coincide con lo que Dios está haciendo con todos, pero en otras pruebas son particulares, son personales, porque cada uno ha desarrollado su vida cristiana en un grado diferente, en un desarrollo o crecimiento diferente. Entonces, unos han crecido más, otros han crecido menos, otros menos todavía. Entonces, es diferente grado de crecimiento la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hay muchas pruebas que el Señor aplica a cada uno de nosotros en forma particular. Pero, ¿cómo debemos enfrentar estas pruebas? La palabra de Dios nos enseña en 1 de Pedro capítulo 4. Miren, en el versículo 12 al 14, el Señor nos dice que las pruebas debemos enfrentarlos con gozo, con alegría. Aunque muchas veces las pruebas pueden ser adversidades, pero aunque sean adversidades, y ya sabemos que las adversidades causan dolor y sufrimiento, también en diferente grado, depende de la adversidad que nos toque pasar. Pero no importa del grado de adversidad y del grado del dolor o del sufrimiento, cualquiera que sea esta, el Señor nos invita, nos motiva, nos enseña, nos exhorta a que lo enfrentemos con gozo. Miren lo que la palabra de Dios dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estaba hablando a cierto grupo de cristianos, porque es una carta que el apóstol Pablo escribe dirigido a algunos hermanos, pero que al ser inspirado por el Señor, bueno, pues ya queda para todos y ha llegado hasta nuestros días. Y aquí nos dice que no nos sorprendamos de que vengan pruebas. No nos sorprendamos de que constantemente podamos estar pasando por pruebas. Eso es normal, eso es natural, porque nuestra fe está siendo refinada y nuestra madurez está siendo refinada. Estamos en una etapa de crecimiento progresivo. Entonces, en el versículo 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: no se sorprendan si alguna cosa extraña les aconteciere, si alguna adversidad les llega, no se sorprendan, más bien gócense, porque si ustedes enfrentan todas estas adversidades y son pruebas que vienen del Señor para su crecimiento, para su desarrollo, entonces están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Y cuando Cristo también se manifieste o revele su gloria, entonces nos vamos a gozar con gran alegría. Cuando el Señor nos presente claramente cuál era el objetivo final o el propósito final de las pruebas por las que nosotros pasamos, nos vamos a dar cuenta que era para gozarse.
Y en ese momento nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar, pero no esperemos llegar hasta ese momento, sino que empecemos desde ahora, que estemos gozosos, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. El Señor es un gran ejemplo de esto. Dice que con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Entonces ahí encontramos gozo y encontramos sufrimiento. Los dos al mismo tiempo. El Señor sufrió, pero se gozó. Y entonces nosotros cuando suframos o tengamos dolor por algún padecimiento o adversidad o prueba, entonces el Señor nos dice que nos gocemos. Y de esta manera participamos de los padecimientos de Cristo. Pero el versículo 14 dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, son dichosos. Si padecen por la causa de Cristo, son dichosos. Si están pasando una prueba que les va a producir crecimiento y van a crecer y avanzar hacia la adquisición de la imagen de Cristo, entonces son dichosos, dice la palabra de Dios. Si es para su desarrollo, si es para su crecimiento, si es para el servicio a Dios, entonces son dichosos. Lo que no es bueno es padecer o sufrir o pasar adversidades por causa de tener planes malvados, por causa de meterse en problemas donde Dios nos dice que evitemos meternos. Allí no se puede aplicar esto. Pero cuando es para nuestro desarrollo cristiano, nuestro servicio cristiano, nuestra adoración al Señor, entonces debemos sentirnos dichosos, hermanos. Bueno, también en los versículos del 15 al 18, nos enseña que las pruebas se deben enfrentar y superar glorificando a Dios. Miren lo que dice versículo 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ninguno padezca de esta manera. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, si alguno padece por ser hijo de Dios, si alguno padece por vivir la vida cristiana, si alguno padece porque está buscando su desarrollo cristiano, dice aquí la palabra de Dios, entonces no se avergüencen, no se avergüencen. ¿Qué hay que hacer? Dice, sino glorifique a Dios por ello. Entonces la palabra del Señor nos dice que glorifiquemos a Dios. ¿Qué debemos estar haciendo en este tiempo, hermanos? ¿Qué debemos estar haciendo en este tiempo? Yo creo que no poder ahorita congregarnos y disfrutar de la comunión fraternal es una forma de padecimiento. Esa es una forma de padecimiento. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y decirle, Señor, alabado seas, bendito seas, porque me estás permitiendo pasar por esa prueba de no poder tener comunión fraternal con mis hermanos de la iglesia. Y gracias, Señor, porque me ayudas a valorar la importancia de la comunión fraternal. Porque me ayudas a darme cuenta que no he aprovechado
cuando tuvimos la oportunidad. Y ahora, pues también me enseñas a que debo valorar y aprovechar cuando volvamos a tener la oportunidad de tener esa comunión, ese compañerismo fraternal entre hermanos, alabando y glorificando a Dios. Y así en cada una de las pruebas, hermanos, en cada una de las pruebas. Ustedes ya se dieron cuenta que la adoración al Señor también no es igual cuando estamos juntos que cuando estamos unos pocos, ¿verdad? Que cuando estamos todos, que cuando estamos pocos. Aunque también debemos aprender que adorar al Señor se puede hacer en cualquier circunstancia y debemos hacerlo de la misma manera, con gozo, con alegría, y más cuando estamos en nuestra familia nuclear. Así que el Señor nos dice que glorifiquemos, que le glorifiquemos y que no nos avergoncemos, no nos avergoncemos. Cuando padecemos por causa de la justicia, no nos avergoncemos. Cuando padecemos porque somos hijos de Dios, no nos avergoncemos. No nos sintamos derrotados. No nos sintamos derrotados. De hecho, las iglesias de Cristo, con todo esto, no está derrotada. La iglesia de Cristo ha estado activa. Y el Señor nos ha metido en un trabajo a muchos que no pasaba por nuestra mente, que no habíamos imaginado. Y en estos últimos 2 meses, la palabra del Señor se ha predicado más y se ha difundido más que en otros tiempos. Por eso, compartan los mensajes, compartan las predicaciones, compartan las enseñanzas de la escuela dominical, compartan los cantos, compartan en su Facebook a todos sus amigos y no se avergüencen de ser cristianos, sino más bien, pues estemos gozosos, glorifiquemos a Dios por ello. Y lo sepa quien lo sepa, porque la palabra del Señor dice que si alguien o algunos se avergonzaren del Señor Jesucristo delante de los hombres, cuando Él se manifieste y venga por segunda vez, Él se va a avergonzar de ellos ante su Padre Celestial y ante los ángeles. Así que, pues no nos avergoncemos, hermanos, para que no tengamos que pasar por lo que la palabra del Señor dice cuando Cristo venga. El Señor Jesús va a decirle a muchos: no te conozco, no te conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De hecho, la palabra de Dios es clara, el Señor fue claro. Muchos en aquel día me dirán: Señor, pero yo predicaba tu palabra, el evangelio, en tu nombre. Señor, yo era uno de aquellos que echaba fuera demonios, o expulsaba los demonios de las personas. Los demonios me obedecían porque yo lo hacía en tu nombre. Y muchos dicen que dirán: Señor, pero si yo hacía señales, milagros, oraba por los enfermos y sanaban, y yo lo hacía en tu nombre. Y algunos van a decir, porque hay testimonio de esto, algunos van a decir: Señor, en tu nombre y en la oración, alguno por allí se levantó de entre los muertos, resucitó. Y el Señor les va a decir: no te conozco, no te conozco, no sé quién eres. Por eso,
Busquemos, hermanos, aprobar las pruebas que el Señor pone en nuestra vida. Y el versículo 19 nos enseña que las pruebas se enfrentan y se superan encomendando nuestra vida a Dios. Dice el versículo 19, hermanos: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador, los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Y qué es padecer según la voluntad de Dios? Pues es padecer por las pruebas por las que Dios nos hace pasar. De hecho, en Isaías el Señor dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice que no vamos a pasar por el fuego de pruebas. No el fuego literal, el fuego de pruebas. Dice: cuando pases por el fuego de las pruebas, no te quemarán, no te consumirán. Hablando de que el Señor va a estar con nosotros, con sus hijos, y no va a permitir que sean destruidos por esas pruebas, porque ese no es el propósito. Y el propósito es hacerlos crecer, hacernos madurar. Y también dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. No dice que no vamos a pasar por el agua de pruebas. Dice: cuando pases, no te ahogarás. Así que vas a pasar. Y quizá va a haber momentos en los que sientes que te hundes y que te puedes ahogar, pero el Señor va a estar allí para sacarnos, para sostenernos, para librarnos, porque eso es, el Señor lo está usando para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Entonces, si esto va a suceder en nuestra vida, dice, entonces encomienden su vida al fiel Creador. Encomienden sus almas. Pidan la ayuda del Señor. Porque se está padeciendo conforme a la voluntad de Él. Y además, nuestra vida es de Él. Y si hacemos esto, hermanos, si encomendamos a Dios nuestras almas o nuestra alma, lo que sigue es: hagan el bien, practiquen la justicia. Y eso es lo que esta parte de las Escrituras nos enseña. Cómo enfrentar y superar las pruebas por las que estamos pasando y vamos a seguir pasando. No sé cómo cada uno de ustedes ha enfrentado las pruebas anteriores. No lo sé, cada uno lo sabe, pero ahora el Señor nos está hablando a través de esta palabra. ¿Cómo enfrentarlos y cómo superar estas pruebas? Primero, con gozo. Segundo, glorificando al Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza, la gratitud solamente a Él, al Señor. Y tercero, encomendando nuestra alma al fiel Creador, entregando totalmente nuestra vida. Que el Señor dirija nuestra vida, que el Señor guíe nuestra vida, que el Señor use nuestra vida, que el Señor haga lo que un dueño hace con sus propiedades, lo que quiera.
Así es, hermanos, lo que quiera, porque Él es nuestro Señor. Si alguno no está dispuesto a que el Señor haga con su vida lo que quiera, entonces no es su Señor. Cristo no es su Señor. ¿Quién es su Señor? ¿Quién sabe? Puede ser Él mismo, o puede ser otra cosa, otra persona, pero Cristo no. Así que los que somos de Cristo, pues estamos conscientes, estamos convencidos de que nuestra vida ya le pertenece a Él, se lo hemos rendido a Él. Ahora, claro que esto no elimina nuestras emociones y no elimina todos nuestros pensamientos y pues sí, hay momentos en los que tememos, hay momentos en los que sufrimos, hay momentos en los que no quisiéramos pasar por alguna prueba, hay momentos en los que quisiéramos que fuese más suave la prueba, entre otras formas o cosas, ¿verdad? Pero la promesa del Señor es que está con nosotros, estará con nosotros y va a ayudarnos a salir adelante. Así que, hermanos, veamos cómo Dios nos está probando en este tiempo y en qué áreas nos está probando en este tiempo. A muchos con la paciencia. Los está probando en la paciencia. ¿Qué tan pacientes son con sus hijos? ¿Qué tan pacientes son con sus padres? ¿Qué tan pacientes son con su cónyuge? ¿Qué tan pacientes son con esta situación que se está viviendo? ¿Qué tan pacientes somos? Y otros están siendo probados en otras áreas, con la mansedumbre, con la templanza, o en la templanza. ¿Cómo vamos a salir de estas pruebas? Así que, pues revisemos, hermanos, cómo nos está probando Dios y cuando nos demos cuenta y tengamos las áreas en donde Dios nos está probando, entonces apliquemos lo que esta palabra del Señor nos dice. Léalo otra vez con calma, estúdielo y aplíquelo a su vida y va a ver cómo el Señor lo va a bendecir y cómo usted va a resultar gozoso y va a resultar pues grandemente bendecido. Así que adelante, hermanos, que el Señor nos bendiga y sigamos el camino que tenemos por delante. Que el Señor nos bendiga, hermanos.